palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Tu palabra, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra. Hola querida iglesia, de vuelta unidos por la palabra de Dios y gracias a ella nosotros podemos entender mejor cada cosa que nos está pasando en nuestro entorno, en este mundo. Hoy vamos a hablar de esta nueva visión de la vida. Escuchamos constantemente hablar de la nueva normalidad. En los noticieros, en todos lados estamos escuchando de la nueva normalidad. ¿Qué es esto? Todo cambia y absolutamente todo está dado vuelta, parece. Todo lo que antes era normal nunca más va a ser así de vuelta. Y en este mundo, en este escenario, es muy fácil que nos perdamos, que nosotros podamos confundirnos, perder la visión y sobre todo cuando transitamos por estas horas en las que los discursos cambian, los espejismos son cada vez más frecuentes y crece desesperadamente la sed de una razón para vivir. Creo que realmente no hay visión en estos tiempos. Perdemos el rumbo y cada vez va a ser peor. Y lo digo porque si miramos atrás y comparamos todo lo que hoy estamos viviendo, podemos asegurar que cada vez las cosas se ponen más tensas. Y mi pregunta hoy es, ¿cuál es tu visión de la realidad? ¿Qué te parece lo que está pasando? ¿Qué pensás de esto? ¿Qué opinión tenés de este momento que estamos viviendo? Constantemente nosotros escuchamos lo que opinan otras personas, ¿no? Lo que opinan los opinólogos, lo que aparece en los noticieros, pero pocas veces nos ponemos a pensar en nosotros y qué está sucediendo en realidad, cómo lo estamos digiriendo a todo esto. Y es necesario tener una opinión formada, es necesario tener un criterio de lo que está pasando porque eso que nosotros pensamos lo estamos proyectando y eso va a influir en nuestro entorno y no solamente en nuestro entorno más próximo, sino más allá también. Cuando nosotros no sabemos, tenemos que preguntar, necesitamos preguntar. ¿Y quién mejor que Dios para darnos respuestas? ¿No te parece? Tal vez que Él ya nos respondió, tal vez que Él ya dio una respuesta, pero no estuvimos atentos y nos perdimos. O tal vez que, bueno, no sé, no quisimos escuchar esa respuesta que Dios tenía para darnos. Pero qué bueno que en la palabra de Dios, en la Biblia, las respuestas están escritas. Y esas respuestas son oportunas. Fueron oportunas antes, ayer, son oportunas para ahora y siempre van a ser oportunas. Te invito a que puedas abrir la Biblia en 2 Corintios, capítulo 5, y vamos a ver lo que Dios nos quiere transmitir de esta visión para nuestras vidas. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 16, dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Creo que el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que nosotros somos especialistas en rotular, en caracterizar a las circunstancias, a las personas. Le ponemos etiqueta a todos, le ponemos una etiqueta y listo, ya está, así quedó. Entonces cuando nosotros nos hicimos la idea de algo, así lo dejamos. Y lo mismo nos puede estar pasando con Cristo. Cuando nos hicimos la idea de cómo era Cristo, cómo nos enseñaron, de qué, en qué casilla teníamos que ponerlo a Cristo, bueno, ahí quedó. Y ya está. Tiene su rótulo y ahora pasamos a otra cosa. Pero, ¿cómo somos, no? Y bueno, a veces sí, vemos a un hombre que está sucio, con el pelo descuidado, mal vestido y creemos que es un vago. No sabemos si tiene un título o qué situación lo llevó a estar así, pero somos así.
Y si, no sé, vemos a una persona se ríe mucho y entonces, bueno, debe ser así esta persona que se ríe mucho. Y ya le ponemos un rótulo de... Y si es muy seria, y bueno, será por esto, será por aquello. Si está hablando demasiado, bueno, tendrá un problema con otro, no sé. Eh, yo la verdad que cuando me miro a mí mismo y veo que muchas veces esta característica la tengo incorporada y veo que otros también la tienen incorporada, digo, bueno, espero que realmente a mí no me estén rotulando de esta manera. Espero que no sea así conmigo, pero en realidad es así también conmigo. Y con vos también. Sabés que seguramente que la gente ya te puso una etiqueta, ya te rotuló de algo. Ni siquiera saben lo que estás pensando, por lo que estás pasando, no saben, pero ya te etiquetearon. Y por eso seguramente que esa etiqueta que te pusieron, como no saben por lo que estás pasando, esa etiqueta es equivocada, está equivocada. No es verdad, es simplemente una etiqueta que otro te puso. No es lindo sentir que alguien te etiquetea, que alguien te pone una etiqueta, ¿no? No es lindo. Y creo que nosotros a veces hacemos lo mismo con Dios. ¿Y por qué digo esto? Y porque nos fijamos en la iglesia, en la denominación que tiene, nos fijamos si es de tal denominación, entonces Dios está. Si es de tal denominación, el Espíritu Santo está, y si no, no. Si va a tal iglesia, entonces sí, si no, no. Y también cuando estamos en algún servicio, y por lo que sentimos, ¿no es cierto? Sentimos la presencia de Dios y pensamos que ahí está Dios. Y en realidad estamos etiqueteando a Dios, estamos diciendo algo que en realidad no sabemos si es así. Es muy subjetivo todo lo que podemos decir y relacionar con las cuestiones de la presencia de Dios. Lo único que sé que cuando abrimos la palabra de Dios y cuando leemos la Biblia, Dios habla. Pero lo demás hasta podría ser una experiencia subjetiva. Y lo digo con todo respeto, pero creo que tenemos que tener más cuidado de decir acá está la presencia de Dios y allá no. Y hago un paréntesis acá porque he visto a personas que realmente parece que estuvieron en la presencia de Dios y en realidad no fue así. Entonces, examinémonos a nosotros mismos. Ahora, creo que esto también viene, este rótulo que le ponemos a Dios, viene por una deficiencia personal, por una manera de ver las cosas distorsionadamente, por una manera de entender las cosas distorsionadamente. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, ya no le conocemos así, antes le conocíamos así. Conocer a Jesús como es en realidad es liberador. Podemos decir que nos hace libre. Y bueno, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. O sea, si conocemos a Jesús vamos a ser libres, vamos a darnos la libertad que Dios quiere darnos. También vamos a tener una visión de la vida, esa visión que Dios quiere darnos de la vida, una visión nueva. ¿Cómo podemos encontrarnos con Jesús? ¿De qué manera? Y yo creo que nos encontramos con Jesús cuando conocemos su amor. Cuando conocemos su amor nos encontramos con Él. Conocemos el amor con el que Dios nos amó cuando nosotros vemos lo que Él hizo por nosotros. Cuando nosotros vemos principalmente a la cruz, pero también los beneficios que trae esa cruz y ese amor de Cristo. Hay 7 cosas que quiero mencionar, que están aquí, las voy a mencionar muy rápido. Podríamos exprimir más este jugoso pasaje de las Escrituras, pero solamente voy a tocar estos 7 puntos. 7 cosas que suceden cuando conocemos el amor de Cristo. Lo primero es que se abren nuestros ojos espirituales. Fíjate lo que dice el versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista.
Por fe andamos, no por vista. Antes nosotros veíamos todos con los ojos físicos, a través de los sentidos, y si no lo veo, no lo creo, podíamos llegar a decir, ¿no? Y todo era sentimiento, todo era subjetivo. Pero ahora dice que nosotros vivimos y nos movemos, o sea, existimos por fe, no por vista, sino por fe. Lo segundo es que tenemos un nuevo objetivo para alcanzar, y ese objetivo es agradarle a Dios con toda nuestra vida. Fíjate lo que dice el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, está hablando del cuerpo espiritual que vamos a recibir, o este cuerpo aquí en esta tierra. Por tanto, procuramos también serle agradables. Serle agradables. Cuando nosotros leemos el contexto del versículo 9, podemos entender que nuestro móvil para agradarle a Dios está en lo que nos espera en el cielo. Esa recompensa gloriosa. Y por eso le agradamos a Dios cuando andamos por fe. Solamente por fe podemos, la fe, dice un comentarista, que es la moneda que compra lo que Dios tiene para darnos. ¿Tenés fe? ¿Tenemos fe? Bueno, esto lo recibimos cuando conocemos el amor de Cristo. Lo tercero es que nos enseña a vivir en el temor del Señor. El amor de Cristo nos enseña a vivir en el temor del Señor. Fíjate lo que dice el versículo 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor. Conociendo pues el temor del Señor. Vivir en el temor de Dios. ¿Qué hace? Nos libra del pecado. El temor de Dios es el arma más poderosa para vencer nuestro propio pecado. Y entonces vivimos pensando, cuando estamos en el temor de Dios, vivimos pensando que Él siempre está con nosotros y por eso queremos agradarle. ¿Te das cuenta? Qué poderoso que es el amor de Cristo, los beneficios, las bendiciones que trae a nuestra vida. Lo cuarto es que nos impulsa, nos obliga a vivir para Dios. La versión Reina Valera que estoy leyendo dice que nos constriñe. Y significa esto, que de adentro hacia afuera impulsa nuestra voluntad a vivir para Dios. No para nosotros mismos, sino para Dios. Lee los versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos impulsa a vivir para Él. El quinto punto es que nos hace ser nuevas creaciones, nuevas personas. El conocido pasaje del versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El amor de Cristo nos hace ser nuevas creaciones, nuevas personas. Esto significa que Dios nos devuelve nuestro estado original, esa palabra original, diseño original, como éramos antes de pecar, en una comunión perfecta con Dios. Eso es lo que hace el amor de Cristo. El sexto punto es que nos da un ministerio de reconciliación de las personas con Dios. Nos lleva a tener este ministerio. El versículo 18, 19 y 20 dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este ministerio del ruego,
Por favor, reconcíliate con Dios. Es algo que nos caracteriza a los cristianos. Queremos que otros conozcan a Cristo. ¿Por qué? Para que tengamos una iglesia grande. El Señor nos libre de esto. Es para que otras personas se salven. Es para que otras personas conozcan a Dios. Conozcan que Dios los ama. Y en último lugar, puedo mencionar que el amor de Cristo, conocer el amor de Cristo, nos justifica ante el Padre de todos nuestros pecados. El versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Sabes que Cristo, presta atención a este punto, Cristo es la ofrenda ante Dios por nuestros pecados. Él fue tratado como el peor de los pecadores, no solamente ante los hombres, sino también ante Dios, para que todos aquellos que conocimos su amor seamos tratados como el Hijo perfecto de Dios. ¿Te das cuenta? Cristo tratado como el peor de los pecadores, vos tratado como el Hijo perfecto de Dios, nos justifica ante el Padre de todos nuestros pecados. Cuando nosotros conocemos el amor de Cristo, ingresamos en esa relación con Dios llamada salvación. Y eso significa que Cristo cargó nuestros pecados y ahora Dios nos ve sin pecado. Si crees en Jesús y realmente conoces el amor de Cristo, pero no sé si realmente, si conoces o crees conocer el amor de Cristo y crees conocer a Jesús, pero Él no te cambió desde adentro. Ese Jesús, entonces, ¿sabes qué? Con dolor te lo digo, no es el verdadero. No es el verdadero Jesús, es un falso Cristo. Porque Cristo hace posible que nosotros vivamos el proyecto perfecto que Dios planeó para nosotros. ¿Todavía estás pensando que es por tus fuerzas? ¿Todavía estás pensando que es por tus esfuerzos, por tus obras? ¿Todavía estás pensando que por vos vas a alcanzar esa salvación que Dios tiene? ¿Todavía pensás que Dios va a perdonar tus pecados porque le caes bien o porque hiciste bien las cosas y no hiciste tantas cosas malas? ¿Todavía pensás que la salvación tenés algo que ver y que te la podés ganar? ¿Todavía pensás que depende de vos? ¿Sabes que no conocés entonces al Jesús verdadero? Mira, en la cruz se pagó el rescate por nuestras vidas, por nuestras almas. Dios estuvo dispuesto a entregar todo para tenernos cerca de Él. Efesios 2, 8 al 10 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, no nosotros, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras son las obras que Dios tiene preparada para aquellos que han sido salvos por gracia. No es por nuestro esfuerzo. Ahora nosotros tenemos una nueva misión. Tenemos una nueva misión. La nueva misión es anunciar el amor de Cristo. Y cuidado que no alteremos ese mensaje. Fíjate el versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros muchas veces no tratamos a las personas como Dios nos trató a nosotros. Nosotros muchas veces no vemos a las personas como Dios nos ve y nos vio a nosotros. Dios no toma en cuenta sus pecados, pero nosotros les obligamos a dejar el pecado y después sí podés acercarte a Dios. Pero antes tenés que estar limpio, no tenés que tener ese pecado para acercarte a Dios. Pero me pregunto, ¿el arrepentimiento viene antes o después de la reconciliación?
Nosotros recibimos la fe por el oír del amor de Cristo. Y después viene el arrepentimiento, después de esa reconciliación. Después de que nosotros conocemos el amor de Cristo, el Espíritu Santo nos convence de pecado. No somos nosotros los que nos autoconvencemos o los que tenemos que convencer a otros de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros no perdonamos pecados, nosotros no convencemos de pecado. Es Dios quien lo hace. Nuestra misión está determinada por nuestra visión. Nosotros necesitamos recuperar la visión de Dios, la visión que Dios tiene para nosotros. En Madrid hay muchísimas personas o jóvenes que le dicen Paco. Paco es el diminutivo de Francisco. Un padre que había tenido problemas y diferencias con su hijo fue a la oficina de un periódico que se llama El Liberal y entonces en las columnas de personales publicó un anuncio. Decía así el anuncio: Paco, ven a verme al Hotel Montaña el martes a mediodía. Estás perdonado, papá. Ese martes fue necesario llamar a un escuadrón de la Guardia Civil, o sea, de la Policía de España, para dispersar a los 800 jóvenes que se habían creído que se trataba de ellos. Ahí afuera, en la puerta de ese hotel, había 800 pacos que estaban esperando reconciliarse con su papá. El padre fue a buscar a su hijo y cientos buscaron a su padre. El mundo está así, el mundo espera reconciliación, necesitan saber que Dios los ama, necesitan saber que Dios no está enojado, necesitan saber que hay reconciliación con Dios. El mundo está así. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos para darle, de que Dios perdona. Esa es la visión que nosotros necesitamos recuperar. Si hoy necesitas respuestas para tus preguntas, sabes que Dios las tiene. Cuando conozcas el amor de Cristo, vas a encontrar esa visión clara de lo que en realidad está pasando en este mundo. Sabes que existe una sola normalidad. La única nueva normalidad y la única normalidad que funciona es volver a la normalidad con la que Dios nos diseñó. Espero que puedas ser de esas personas que tienen una visión distinta y que cumplen con una misión distinta. Que Dios te bendiga.